Bienvenidos a otro capítulo de curso de Historia del Arte para estudiantes de segundo bachillerato. Ya sé que habíamos visto Grecia, pero lo vamos a volver a ver con esta nueva tecnología que hemos añadido. Y nada, pues a partir de ahora vamos a ver Grecia y vais a ver las características que tiene, pues yo creo que de una mejor manera para que nos podamos entender todos mucho mejor. Bueno, pues como decía, vamos a ver Grecia. Las fechas ya las vimos en los anteriores vídeos, eso nos lo vamos a saltar, pero vamos a ir a lo esencial que son las obras para que lo veáis mucho más. Bueno, vamos a comenzar con las partes del templo, vamos a hacer un repaso rápido y bueno, ya decíamos que abajo estaba el estereobato y justo por encima el estilobato, que son la escalinata, ¿no? Después nos lo vamos a saltar todos esos, el toro, el plinto y la falsa Escocia, y vamos a poner que es la base, ¿no? de la columna. Luego la columna en sí se divide en eso, en la base, en lo que sería el fuste, que puede ser estriado, como lo vemos aquí, que son todas esas rayitas, ¿no? Esos relieves que tiene la columna, son estrías. Y luego por encima está el baquetón, que es el que sostiene el capitel. Y luego el capitel justo encima tiene el arquitrabe. El arquitrabe sostiene el friso, que puede estar decorado o no, dependiendo del orden. Y justo por encima está la cornisa o cimacio y ya luego el frontón con el tímpano por dentro. Y luego, bueno, pues a la derecha tenemos cómo se llama cada parte, ¿no? En la parte de abajo es el basamento, que es el estereobato y el estilobato. Luego la columna, como decíamos, que se divide en basa, fuste y luego el capitel. Y luego, por último, el entablamento y la cubierta. Que el entablamento, bueno, también se le puede denominar a toda la parte de arriba, incluido el frontón, pero la cubierta es el nombre más técnico. Los tipos de templos según la forma y el número de columnas no estaba en el anterior vídeo, pero sí que creo que merece la pena remarcarlo. El tolos no es tan común, es más posterior. En Roma sí que se empezó a utilizar. Y incluso en el barroco. En el barroco también se utilizan esos templos. Pero bueno, los más comunes son inantis, es decir, dos columnas, ¿vale? Luego indopio antis, el próstilo, el anfipróstilo, el pseudoperíptero, el pseudodíptero, el períptero y el díptero. Pero los más comunes son los cuatro primeros que hemos visto: inantis, indopio, inantis, próstilo, anfipróstilo, el períptero y el díptero. El pseudoperíptero y el pseudodíptero es mucho menos común. Sé que son nombres complicados, pero hay que sabérselos. Después, los órdenes griegos, que los tenemos. Eso sí que los habíamos visto. El orden jónico, vamos a empezar, que es el que tiene las volutas, que son como esas espirales, ¿no? De ahí es característico. Y luego el orden dórico, que es más característico porque el capitel no está tan decorado, y porque en el friso tiene las metopas y los triglifos decorados. Y luego el orden corintio, que digamos que es el orden más bonito, por así decirlo, ¿no? Donde se dibuja, bueno, donde se está esculpido en el capitel, pues las hojas de acanto. Y bueno, pues luego está el orden mixto, que bueno, que eso ya es más posterior, pero que se pueden combinar. Bueno, pues los ejemplos típicos que os van a caer en el examen, pues el Partenón de Atenas, ¿no? Que fundamental en el Monte Olimpo. Las cariátides, fundamental, obra griega, ¿no? Las mujeres cariátides, que son musas, ¿no? Y diosas, que sostienen, bueno, pues como una especie de entablamento, ¿no? Entonces se sustituyen aquí el fuste de las columnas y el capitel por las propias cariátides, y en vez de un capitel pues son la corona de las cariátides o el elemento que transportan las cariátides. Luego tenemos el templo de Atenea Nike, no Nike. Os podéis acordar por Nike, pero no es Nike, es Nike.
Y bueno, aquí podemos destacar todo, que se ven completamente a la perfección las distintas partes del templo, el orden jónico, la base, ¿no? Que es el esteleobato y el estilobato, la basa, el fuste estriado, la cornisa. La pena es que el frontón solo se ven las dos esquinas, que es lo único que ha quedado. Bueno, el friso muy decorado. Todo eso nos indica, ¿no? Cómo es el templo. Que, repito, habría que decir cómo está construido el templo con los tipos anteriores que veíamos. Y bueno, ya para seguir, tenemos el Teatro Epidauro, ¿vale? Muy famoso. Es de los teatros que mejores se conservan del mundo. Es griego, no romano. Los romanos, sigo diciendo, los romanos simplemente son una especie de continuación de Grecia. Y el Teatro Epidauro se ve muy claramente, sobre todo si lo comparamos con el Teatro de Mérida. Son muy parecidos los dos. Luego tenemos el Kouros de Anavisos, ¿vale? Que es de la etapa arcaica de la escultura griega, ¿vale? Entonces, en la época arcaica, bueno, pues había mucha influencia de Egipto. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Pues ojos almendrados, rigidez corporal, ¿no? Que se ve a la legua, luego inexpresividad en el rostro, y luego belleza corporal. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Pues que hay una serie de arcaísmos, es decir, que estamos en la etapa arcaica de la escultura griega. Luego tenemos la auriga de Delfos, que es ya una etapa más clásica. Digamos, es un poco más de transición porque seguimos viendo algún arcaísmo, pero ya hay mayor expresividad en la cara, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que primero nos salta y luego el tejido hay ya un movimiento, ¿no? Entonces vemos en el tejido ya hay mayor realismo y bueno, pues el movimiento que destacábamos, ¿no? Porque es una auriga, ¿no? Que una auriga es digamos, el conductor de caballos, ¿no? Para que nos entendamos. Luego tenemos el disco Bolomirón. Esto es lo esencial, ¿no? De la etapa clásica de Grecia. Y bueno, pues ¿qué vamos a encontrar? Pues mayor expresividad, ¿no? Mayor movimiento, ya decimos, este es un atleta de los Juegos Olímpicos, ¿no? Reflejado en una estatua, por lo tanto, está implicado en una estatua con mucho movimiento, ¿no? Luego hay mayor realismo, si nos acercamos podríamos ver hasta las venas, ¿no? Que están marcadas. Luego tenemos una belleza corporal idealizada. En la etapa clásica la idealización de la belleza es fundamental, es como la moda, ¿no? Digamos. Y en la época arcaica no tanto. Digamos que en la época arcaica, bueno, pues no se intentaba dar tanto realismo, ¿no? Y aquí tenemos el contraposto, que es esta línea que os dibujo aquí. El contraposto lo que nos va a dar es esa clave de decir, esta figura tiene mucho movimiento, ¿no? Entonces, es esa línea discontinua que hemos trazado para realmente ver el movimiento que tiene la figura en la obra, ¿no? Que ha querido decirnos el autor, que es Mirón, en este caso. Luego, no os pongo las mismas características, pero son las mismas exactamente que en el anterior, aunque el contrapuesto, bueno, pues es menor, ¿no? Ya hay menos movimiento, pero vamos, sigue habiendo. Si trazamos una línea, sigue habiendo movimiento. Y bueno, pues Polícleto es lo que ha querido interpretar con esta obra del Doríforo, ¿no? Luego aquí tenemos una metopa del Partenón. Ya sabemos que las metopas y los triglifos estaban decorados en el orden dórico. Eh, Eso es así, importantísimo. Eso hay que sabérselo, vamos, con un chasquido de dedos. Y nada, pues simplemente aprenderse, ¿no? Esta metopa del Partenón y decir las características del templo y de la escultura griega sería fundamental al hablar de esta obra. Luego tenemos Hermes con Dioniso, obra fundamental, ya es una etapa intermedia entre la clásica y la helenística, digamos porque ya el realismo es mucho más exagerado, ¿no? Digamos que está dominada mucho más la técnica y bueno, pues Praxíteles domina el contrapuesto a la perfección y además, bueno, pues la túnica que está colgada expresa mucho, ¿no? Y además la belleza del cuerpo humano, cómo se retuerce el cuerpo, ¿no? Esos
son datos muy importantes. Luego el Apoxynomeno de Lisipo, igual, o sea, seguimos resaltando la belleza, el contrapuesto se ve claro, ¿no? El movimiento de la figura. Y luego ya tenemos la Venus de Milo, que es la obra también por excelencia, ¿no? Junto con el Discóbolo de Mirón, son las dos imágenes por excelencia del arte griego. Y bueno, pues aquí vemos claramente el contrapuesto, cómo la figura va haciendo eses, ¿no? Y luego como vemos que la tela está muy trabajada, ¿no? Parece casi real. Y ya en la etapa helenística, ya en plena etapa helenística, que ya el realismo es muy bueno, es, digamos que ya la técnica está muy dominada, ¿no? Y vemos las alas, el tejido, las piernas, el movimiento está muy conseguido, ¿no? Y la Victoria de Samotracia, desde luego, es una de las mejores obras de la época griega. Ya para terminar, pues tenemos el friso del altar de Zeus en Pérgamo, que es un detalle de Atenea, que la tenemos en el centro, y Gea, que es la que tenemos justo debajo. Entonces, bueno, se sabe que es Atenea porque se puede desdibujar que tenía un casco, no sé si lo veis, que es como sería como el gorro que tiene ahí la figura central, ¿no? Pero es realmente un casco y bueno, el escudo es lo que importa para distinguir a Atenea, ¿no? Que como sabéis es la diosa de la guerra. Y nada, pues de aquí seguir destacando el realismo, el contrapuesto, la belleza idealizada, ¿no? Y bueno, seguir diciendo que esto es un friso, ¿no? Es decir, que dentro de la escultura estamos en arquitectura. Y nada, pues ya con esto acabamos el capítulo de repaso, digamos, del arte griego. Y nada, pues esperemos vernos ya con los siguientes capítulos. Hasta luego, un abrazo.